Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, felices Pascuas para todos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de poder estar a través de este medio trayendo palabra del Señor cada semana y cada vez que se puede. Hemos comenzado ya algún tiempo nuestra gira y la verdad es que a veces es medio complicado por la conexión a internet o por las distancias poder compartir, ¿sí? Los cultos y los lugares en donde estamos yendo. Pero damos gracias a Dios porque este es un tiempo lindo, un tiempo espectacular donde Dios está manifestando su poder y estamos viendo gente transformada, gente siendo liberada, gente recibiendo mensajes de salvación, y para nosotros es una bendición poder ser útiles en las manos del Señor. Estamos visitando iglesias en todo Buenos Aires, el Señor está abriendo puertas también en las provincias, aquí en Argentina, Dios mediante, proyectándonos para salir del país, si el Señor así lo permite, y bueno, con mucha expectativa de lo que Dios va a hacer en el tiempo que viene. Durante estos meses el Señor ha abierto puertas y ha ministrado la familia, ha ministrado las personas que se han acercado a las reuniones y hemos visto los milagros de parte del Señor. Y no queremos dejar las redes, no queremos dejar de traer una palabra de Dios para usted que está del otro lado, que quizás nos escucha cada semana y nos sigue. No queremos dejar de poder compartir una palabra de parte del Señor. Así que hoy vamos a tomar estos minutos, celebrando ya, habiendo pasado la Semana Santa y celebrando hoy la Pascua, el Pesaj para los judíos, que recordaba cada año la liberación de la esclavitud de Egipto y el camino a la tierra prometida, ¿no? El camino a lo que Dios les había hablado en algún momento que les iba a dar. Así que cada año celebramos esta fiesta, pero esta fiesta para nosotros hoy, después de Cristo, tiene un significado profundo, ¿no? Que tiene que ver con la salvación del pecado, de la muerte y el nacimiento a una nueva vida. Recordar que Jesús murió y resucitó para darnos una nueva vida, para darnos una nueva oportunidad. Y yo quiero hablar en esta tarde acerca de este tema, aprovechando la fiesta que estamos celebrando, ¿sí? Quiero poder leer la palabra y compartir con ustedes que están del otro lado acerca de este tema y acerca de que si era necesaria la cruz. Es una pregunta que nos hacemos quizás o no, pero es una pregunta que nos trae bendiciones cuando encontramos las respuestas. Hay un número largo de respuestas, pero yo quiero enfocarme en 3 respuestas específicas de por qué o cómo que esto de que si era necesaria la cruz. Y para eso quiero leer antes Isaías 53. Quiero que si usted tiene una Biblia me acompañe. Vamos a leer 12 versículos, ¿sí? Isaías 53, 1, y dice de la siguiente manera: dijo Isaías, nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Se está refiriendo a Jesús. Versículo 3. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él, y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento,
comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Isaías 53, versículo 1 al 12. Esta palabra que nos ministra y que hoy el Señor va a usar para ministrar tu vida. Por favor, cerrá tus ojos ahí donde estás. Vamos a tomar unos minutos para orar, para entregar nuestras cargas al Señor, para pedirle a nuestro Dios que Él ministre nuestras vidas este día y que nos hable por medio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque puedo venir con confianza delante de tu trono. Gracias, Señor, porque en esta hora nos unimos en un espíritu y en un sentir para, Dios mío, ministrar tu palabra. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que limpies nuestros pecados, que nos purifiques con la sangre preciosa del Cordero, para entrar al lugar santísimo, para escuchar tu voz, para que nos puedas hablar. Señor, en el nombre de Jesús, me he visto la armadura de Cristo, de la cabeza a la planta de los pies, y ato, Dios mío, todo espíritu contrario al tuyo, de distracción, de incomodidad, espíritus inmundos que se levantan, Dios mío, para ir en contra de la predicación de tu palabra, espíritus inmundos que se levantan, Dios mío, para interponerse en las redes sociales, en la internet, y que quieren impedir que tu palabra, Dios mío, sea predicada. Hoy los atamos en el nombre de Jesús y los echamos al abismo para que nunca más vuelvan. Señor, declaramos en el nombre de Jesús libertad en los aires, declaramos, Dios mío, cielos abiertos, muros de bronce hecho pedazos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Dios mío, que esta palabra llega y da el fruto para el cual fue enviada, Señor. Y te agradecemos porque podemos ser en tus manos herramienta útil para que tu reino se extienda. Señor, echamos nuestras cargas. Dígaselo del otro lado, echo mis cargas sobre ti, Señor, confiando que tienes cuidado de nosotros. Rogamos por las necesidades de tu pueblo, Señor, para que traigas respuesta. Y en este momento nos unimos, Señor, a tu Espíritu Santo para que nos hables, nos transformes, nos inquietes, Señor, a través de tu palabra y podamos disfrutar estos minutos en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Sé, Dios mío, que traerá el resultado y dará el fruto que merece dar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, este texto que leíamos y esta pregunta que hacíamos al principio. ¿Fue necesaria realmente la cruz? ¿Era indispensable que Jesús pasara por este sufrimiento? En el texto que leíamos dice que no había nada deseable, nada lindo que ver en Jesús. No había nada atractivo en su parecer. Sin embargo, Él fue como cordero al matadero. Él fue como un cordero al que le están sacando la lana, callado, cerrada su boca, a poner su vida para pagar a favor de muchos. Y en primer lugar, la cruz sí fue necesaria. Fue necesaria porque la cruz restableció la relación del hombre con Dios. Otra vez, restableció la relación del hombre con Dios. La Biblia habla en Isaías 59, capítulo 2, y dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Esto es fuerte, ¿no? El Antiguo Testamento muestra, y vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, yo tomé este texto, pero a lo largo de toda la palabra del Señor, vemos que el hombre tenía un pecado desde el principio, desde Adán y Eva, desde el pecado original. El hombre tuvo un problema y fue estar separado de Dios, alejado de Dios. Dice que Dios se separó, dice este texto, que los pecados, las iniquidades dividieron a Dios del hombre, dice, y sus pecados hicieron ocultar su rostro. Es decir, Dios dio la espalda al hombre y no quiso escucharlo a causa del pecado. Por eso decimos que fue necesaria la cruz para restablecer esta relación. Cuando vemos en Génesis capítulo 1, 2 y 3 la relación de Dios con el hombre, o por lo menos Génesis 2, donde el hombre y Dios se relacionaban y hablaban cara a cara, y en el Edén había una libertad que hoy no existe a causa del pecado, solo a través de Cristo. Esa libertad se quebró a causa del pecado. En Génesis 3, Génesis
2 y 3, vemos nosotros el proceso, ¿no?, de la tentación y cómo el hombre cede al pecado, y a partir de ese momento hay una relación que se quiebra, que se rompe, y la única manera de restablecer, de poder volver a dar curso a esa relación fue a través de la cruz. Solo la cruz era la que daba el acceso a Dios Padre. Durante todo el Antiguo Testamento vamos a leer sacrificios, normas, ¿sí?, leyes que ayudaban al hombre de una u otra forma a acercarse a Dios, pero que no eran la forma, vamos a decir, exacta, o la forma perfecta que Dios tenía, ¿sí? La causa del pecado producía muerte, y siempre un animal era el que pagaba los platos rotos, el chivo expiatorio que siempre mencionamos. Pero Dios tenía un plan, y desde Génesis capítulo 3 versículo 15, ahí tenemos nosotros la primer promesa de redención, donde habla que la serpiente va a ser herida en la cabeza, dice, ella te herirá el calcañar, pero tú herirás su cabeza, ¿sí? Habla de la promesa de redención de Dios hacia el hombre, venciendo a Satanás en la cruz para dar victoria. Y entonces sí, la cruz fue necesaria para poder restablecer esta relación que se rompió a causa del pecado. Quizás usted hoy dice, bueno, yo soy cristiano de tantos años, yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, pero tal vez hay personas que me están escuchando y nunca aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, y sienten esta distancia con Dios, sienten que necesitan a Dios, pero que no saben cómo acercarse a Él. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida es lo único que va a restablecer la relación con Dios Padre. El Padre ansía relacionarse con su creación. El Padre anhela encontrarse con nosotros, pero solo a través de la cruz es que vamos a lograrlo. Y si usted nunca aceptó a Cristo como Señor y Salvador, este es el tiempo. En este tiempo que estamos celebrando las Pascuas y mucha gente se dedica a regalar chocolates o a comer comidas especiales de la fecha, nosotros recordamos la muerte y resurrección de Cristo a favor de nuestros pecados, a favor de nuestra salvación. El pueblo de Israel, cuando celebró esta fiesta, estaba saliendo del cautiverio, estaba saliendo de la esclavitud de Egipto, estaba saliendo a la libertad. Y hoy nosotros podemos celebrar y decir, hoy salimos a libertad, hoy el Señor pagó por darme salvación, hoy el Señor pagó por mis pecados, tomó mi lugar, fue y ocupó el lugar que yo merecía, murió para darme salvación. Él murió para restablecer la relación con Dios Padre. La Biblia está en clara en esto, de decir que el Señor ocultó de nosotros su rostro para no oírnos. Y esto es doloroso, ¿no? Yo pienso en el papá y en el hijo, en un padre y en un hijo, y digo, qué terrible cuando un hijo va y necesita de su padre, y su padre lo ignora y su padre le da la espalda. Es doloroso porque el hijo va llorando, quizá con una necesidad, con un dolor, que se golpeó, lo que sea, y el padre le da la espalda. Y en esta imagen que se me hace en la cabeza, digo, Dios, por causa del pecado, tuvo que darnos la espalda, tuvo que alejarse del hombre, pero Cristo, la cruz de Cristo, fue la que restableció esta relación. Y hoy podemos acercarnos a Dios con libertad. Hoy podemos acercarnos al trono del Padre sabiendo que Él nos escucha y sabiendo que Él tiene respuesta para cada uno de nosotros. Por eso no nos cansamos de orar, de clamar, de interceder, de rogar delante del trono del cielo, delante del trono del Padre, para que nos haga justicia, para que obre a favor nuestro, para que se relacione con nosotros, que es lo más importante. Así que lo primero que vemos es que la cruz sí fue necesaria para restablecer la relación con Dios. En segundo lugar, la cruz fue necesaria porque recuperó los derechos perdidos. Cuando Adán y Eva pecan, automáticamente, si nosotros vemos en Génesis, otra vez volviendo al principio, Dios le dio potestad, Dios le dio gobierno, Dios le dio autoridad al hombre para que sojuzgue la tierra, no solo para que se multiplique, sino también para que gobierne todo lo que Dios había creado en los 6 días de la creación. Y Dios le dijo, bueno, hacete cargo de la creación, manejala y gobernala y sojuzga la creación. Y este era el derecho que tenía toda la humanidad después de Adán. Pero a causa del pecado, ese derecho se perdió. En Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia en la cual estamos
firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y en Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Habíamos perdido derecho y la única alternativa que teníamos era la cruz de Cristo. A través de la cruz hemos recuperado el derecho de un hijo. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús es tentado por Satanás, usted se acuerda, dentro de lo que es el episodio de la tentación de Jesús, Satanás le dice, yo tengo bajo mi poder todo el gobierno de estas tierras, y si vos me adorás, entonces te voy a dar el gobierno, te voy a entregar la autoridad sobre la tierra. ¿Por qué Satanás le dice estas palabras a Jesús? Porque Satanás sabía que había accedido al gobierno de la tierra por el pecado del hombre. Nunca el diablo fue dueño, nunca Satanás fue gobernante de la tierra, pero a través del pecado él quitó el derecho legal al hombre para gobernar, y por eso abunda el pecado y por eso vemos las cosas que vemos en nuestra tierra, porque a través del pecado es que se le da, hay un problema de legalidad, a ver si me explico bien, hay un problema con pérdida de derechos que el hombre tiene. Por eso la Biblia dice que el que acepta al Señor Jesús y cree en su nombre se le dio el derecho, recuperar el derecho de hijo, y el derecho de hijo cobra vida a menos que haya muerte. Y en Hebreos 9 dice, este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Hebreos 9, 16 al 17. ¿Qué quiere decir esto? Con el pecado, cuando entró el pecado en Génesis, el hombre perdió el derecho sobre el gobierno que tenía sobre la tierra, perdió derecho de hijo, quedó separado de Dios, que ya lo hablamos. Y hay un problema legal. El hombre puede recuperar sus derechos solo a través de la muerte de un santo. Y antes yo leía, así como el pecado entró por uno, que reine la gracia por uno. Entonces, Adán dio lugar para que el pecado entre, y Jesús, a través de su muerte, dio lugar para que la gracia cobre vida y para que los derechos que teníamos los hombres y mujeres sean recuperados. Hubo un problema legal. Cristo murió. Si el testamento estaba escrito, ¿no? Dios había hecho el testamento, pero necesitaba una muerte para que ese testamento se active, vamos a decir de esta manera. Y Jesús fue el que ocupó ese lugar. Él murió dando vigencia a ese testamento que Dios había hecho con la humanidad. Y hoy nosotros tenemos autoridad y tenemos gobierno sobre las huestes de maldad. Satanás quiere que ignoremos todo esto. ¿Por qué? Porque si usted ignora que tiene autoridad y poder, entonces usted va a ser un cristiano angustiado, un cristiano deprimido, un cristiano enojado, un cristiano enfermo, un cristiano endeudado, un cristiano lleno de problemas, un cristiano cargando un pasado que Dios ya limpió y que Dios ya perdonó. Si nosotros ignoramos que a través de la cruz recuperamos el derecho legal, entonces Satanás tiene ventaja sobre nosotros. Y cuando vemos este relato de Jesús siendo tentado, Jesús dice, solamente al Señor adorarás. Porque sabía el derecho que tenía, la autoridad que tenía, primero porque era Dios. Y hoy nosotros tenemos que entender la autoridad que Jesús y que el Padre delegó a la iglesia. Porque cuando entendemos esa autoridad, nosotros podemos estar en otro nivel, podemos ir por encima del mundo de las tinieblas, podemos ser más que vencedores y podemos vivir en victoria. Esto de decir vivir en victoria no tiene que ver con palabras, ¿no? Y que uno, ay, vive en victoria, ¿no? ¡Qué alegría! No, tiene que ver con un estilo de vida, con lo que hay dentro de mi cabeza, con lo que hay dentro de mi corazón, cómo yo me siento en cada paso que doy. Y tal vez usted mire a su alrededor y diga, yo no vivo en victoria, todo el tiempo tengo problemas, mi familia es un desastre, mi esposo me engañó, me abandonó, mis hijos me dejaron
dejaron, estoy enfermo, bueno, no sé, una lista de cosas que pueden haber en tu vida que te hagan ver que no vivís en victoria. Pero no tiene que ver con lo que ves a tu alrededor, que Dios sí quiere solucionar y Dios sí quiere darte una salida, sino que tiene que ver con una actitud del alma. Cuando en mi alma, cuando en mi interior yo me siento libre, cuando en mi interior yo siento el perdón de Dios a través de la sangre de Cristo, cuando en mi interior yo siento que Dios rompió cadenas por la sangre del Cordero, entonces eso se va a empezar a reflejar en el exterior. Hay gente que es libre, que no vive en una cárcel física, pero en su interior está viviendo en una cárcel espiritual porque no entendió que a través de la cruz de Cristo recuperó los derechos que tenía como hijo de Dios. Entonces vemos gente que dice que es cristiana, pero vive depresión, vive angustia, vive enojo, vive odio, ira, vive tantos sentimientos negativos porque no entendió la función de la cruz de Cristo. Y la cruz fue necesaria para que usted y yo recuperemos esos derechos. Satanás quiere que ignores todo esto para que vivas en una cárcel espiritual. Y hay otros que viven en la cárcel por delitos que han cometido, pero que han aceptado a Cristo y han entendido esta verdad y hoy son más libres que cuando estaban fuera de la cárcel. Entonces el punto está no en cómo yo veo mi alrededor, no en cómo yo vivo en mi alrededor, sino en cómo yo lo siento desde adentro, porque lo que tengo dentro lo puedo reflejar fuera, pero no lo voy a poder reflejar hasta no vivirlo por dentro. A ver si me hago entender. No es una cuestión de positivismo, de decir estoy bien. No, es una cuestión de fe. Nosotros caminamos y vivimos por la fe. La gente, el mundo, se confía por el gobierno de turno, se confía por el sueldo que cobra, se confía por la salud, se confía por tantas cosas que se pueden ver y palpar, pero nosotros vemos, nosotros creemos aún sin ver, nosotros creemos aún sin palpar, nosotros creemos porque hemos conocido al invisible, y el invisible es el que mandó a su Hijo en la cruz para que nosotros podamos recuperar los derechos perdidos. Usted y yo habíamos perdido derechos, sí, por el pecado estábamos apartados de Dios, por el pecado no podíamos acercarnos al Padre, por el pecado no podíamos acceder a la liberación, por el pecado no podíamos vivir sanidad y salvación, pero a través de la cruz de Cristo es que hemos recibido los derechos de hijos, y esos derechos incluyen todo esto que yo mencionaba recién: salvación, liberación, sanidad, prosperidad, y permítame decirle, sí, allá en el cielo tenemos una morada de gloria, el Señor está preparando mansiones celestiales para cada uno de nosotros, pero aquí en la tierra nosotros tenemos derecho de vivir la bendición del cielo, porque Cristo pagó un precio, y esas bendiciones van a servirnos a nosotros para predicar y decir que tenemos un Dios de poder, un Dios que bendice, un Dios que restituye, un Dios que restaura, un Dios que perdona, un Dios que levanta, un Dios que da nuevas oportunidades, un Dios que no se equivoca, un Dios que es bueno y misericordioso, y esas misericordias se renuevan todos los días. Así que si hasta hoy te sentiste derrotado, te sentiste abatido, te sentiste menospreciado, te sentiste rechazado, sentiste que la vida no tenía sentido, sentiste tanto enojo que llegaste a odiar a quien te hizo daño, hoy es la oportunidad de que a través de la cruz de Cristo puedas recuperar los derechos de un hijo. Un hijo es el heredero, un hijo es el que va a gozar de los bienes que deje su padre, y hoy esos derechos están activos, hoy esos derechos, la cruz de Cristo ya pagó ese precio para que podamos vivirlos aquí en la tierra y luego cuando el Señor venga a buscarnos en su gloria. Yo digo siempre, no es posible que los hijos de Dios tengamos que vivir una vida de derrota, una vida de angustia, una vida de dolor, porque cuanto más miseria, cuanto más tristeza y cuanto más angustia, más cristiano. No lo acepto. No acepto que como hijos de Dios tengamos que estar en la fiesta de la lástima, en la fiesta de las lágrimas y siempre llorando. No, nosotros somos hijos de Dios y tenemos que vencer y tenemos que vivir en el nivel que Dios espera de nosotros, en victoria. ¿Cómo estás? Victorioso. Aunque por dentro sienta que estoy muriendo, sé que Dios está conmigo. Siempre me gusta decir estas palabras. Ahora estamos atravesando, aquí en Buenos Aires está tanto mosquito y tanto dengue y tanta enfermedad y tanta desgracia, ¿no? Porque no estamos, los hijos de Dios no estamos exceptos de padecer una enfermedad. Los mosquitos te pican y bueno, te trajo el dengue, te trajo. Pero yo siempre declaro esta palabra cuando fue con el COVID y ahora con esta
plaga del dengue, digo, nunca ninguna peste va a llegar a mi morada. Y yo puedo dar testimonio, durante todo el tiempo de pandemia, en mi casa ninguno de los 5, ni el perro, ni nadie de los que vivimos aquí, nadie se contagió de COVID. Y ahora que estamos con esto del dengue, que los mosquitos, que andamos a los cachetazos limpios, digo, ninguna plaga va a tocar mi morada. Palabra de Dios a la que me aferro y declaro sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre todos los que me rodean. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Y es una cuestión de fe, no es una cuestión de positivismo ni de declaración que yo voy por la vida declarando estas palabras. No, yo las creo. Y déjenme decirle, nunca, desde que empezó la pandemia hasta el sol de hoy, nadie de mi familia, de los que vivimos en esta casa, se contagió de COVID. Y ahora con este tema del dengue, veo tantas personas contagiadas, tantas personas con malestar, incluso con siervos y hermanos. Como dije, ninguno estamos excepto de contagiarnos, de que nos pique un mosquito y tener dengue. Pero digo, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que como hija tuya tengo derecho a sanidad. Leíamos hoy en Isaías 53 que Él pagó para nuestra sanidad, pagó para que nosotros tengamos salud. Entonces yo declaro en el nombre de Jesús que en mi casa hay salud, que mis hijos tienen salud, que en mi vida hay salud, que yo tengo salud. Y me resisto a creer que el diablo puede venir con enfermedad a mi casa. Declárenlo en el nombre de Jesús, pero por sobre todo, créalo. Créalo, cada vez que usted habla la palabra, créala, vívala, experiméntela. La cruz fue para que usted y yo recuperemos los derechos perdidos. Recuperemos los derechos perdidos. Hubo un problema legal, pero Cristo, a través de la cruz, lo resolvió y trajo victoria para cada uno de nosotros. Y por último, la cruz exhibió la redención del hombre. No se podía hablar de redención. Hoy le decía a mi hija esta palabra. Redención significa pagar el precio, ¿sí? De algo que querés rescatar. Y no se podía hablar de rescate hasta que no murió Cristo en esa cruz. Jesús fue el que pudo decir consumado es. Hay toda una ley en el Antiguo Testamento, hay una ley larga que el pueblo debía cumplir, pero Jesús fue el único que pudo decir consumado es. Él dio su vida por tu vida y por mi vida. Él se hizo maldito por nosotros, porque el que moría en una cruz en aquel entonces era maldito. Y alguien llegó al cielo ese día y lo recibieron y ese dijo, hola, ¿qué tal? Estoy llegando. Y los ángeles que lo recibieron le preguntaron a qué iglesia ibas, dónde te congregabas, de qué asamblea eras. Y este dijo, no, yo nunca fui a la iglesia, nunca me congregué, nunca pertenecía a ninguna organización. ¿Y saben quién fue? El preso que estaba al lado de Jesús. Dice que Jesús fue colgado entre dos malhechores. Uno, que ya sabemos quién es, el que fue soltado, Barrabás, y el otro, a quien Jesús le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. La cruz de Cristo fue para que se pueda exhibir la redención del hombre. Jesús fue quien dijo, consumado es. Y esa frase, consumado es, cuando pensamos en el sacrificio de Cristo y en la jornada, ¿no? Bueno, desde el jueves, que estamos celebrando Pascua, Jueves Santo y todo el fin de semana, el día jueves pensamos en el sacrificio de Jesús, que fue cuando comenzó todo el juicio. Judas lo entregó, lo llevaron de noche al juicio, que era algo ilegal, y pasó toda una noche de tormento, de ser maltratado, de ser criticado, en fin, toda una noche en un juicio ilegal. Luego pasó toda esa noche siendo castigado, y los historiadores hablan de los elementos que se usaron para el castigo del Señor, y eran látigos muy, muy cortos, con unos huesos en las puntas que se agarraban de la carne y arrancaban pedazos, ¿sí? de la carne de Jesús. Y esto en las películas uno lo ve un poco bastante ilustrado, ¿no? Pero literalmente Jesús estaba siendo molido a pedazos, molido
su carne derramada, su sangre, al punto que dice que en el Gólgota, antes de ser aprendido, dice que lloraba y que sudaba, y su sudor era como gotas de sangre. Y esto pasa cuando el nivel de estrés en la persona es tan alto, pero tan alto que se rompen los vasos y entonces empieza a sudar sangre. Y lo mismo cuando la lanza es clavada en su costado después de que él murió, dice que salió agua y sangre, también otro efecto del estrés que el cuerpo del Señor vivió. Horas de tormento, en total 6 horas colgado de la cruz, 6 horas sufriendo la asfixia, 6 horas donde él estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. ¿Y para qué? Para pagar el precio por tu redención y por mi redención. Esto es maravilloso, esto nos tiene que mover el corazón a la fe, al creerle a Dios, a creer en su amor, a creer en su misericordia. ¿Cómo un Dios malo va a permitir que su hijo sufra tanto por alguien que no lo merece? Usted y yo no lo merecíamos, pero Dios en su amor y en su misericordia envió a Jesucristo para redimirnos, envió a Jesucristo para pagar el precio, envió a Jesucristo para resolver el problema legal que teníamos con Dios. Él mismo puso de sí, él mismo dice que Jesús dejó su posición de Dios y se hizo hombre para pagar el precio. Él podía haber dicho, no quiero. Y es más, Jesús dijo a Dios Padre, si se puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús podía haber desistido, sin embargo, estuvo ahí hasta último momento. Y cuando estaba en la cruz, dice la palabra del Señor que le querían dar un preparado con vinagre y algunas cuestiones ahí, pero él se negó porque eso era como un calmante para que no sufriera tanto el dolor. Eso se le daba a los presos, pues los presos morían en 3-4 días de estar colgados, morían. Jesús tardó 6 horas, pero Jesús se negó y sufrió en carne propia hasta el último minuto por usted y por mí, porque nos amó, porque quiso traer solución a nuestras vidas, porque quiso restaurarnos. Entonces la cruz sí fue necesaria, porque no había nada ni nadie que pudiera pagar el precio. Estábamos separados, estábamos lejos, estábamos distantes de vivir la gloria de Dios en nuestra vida. Sin embargo, Él, a través de su sangre, a través de su sacrificio, pagó el precio para que usted y yo vivamos su gloria, experimentemos su poder, recibamos sus milagros. Y a veces vivimos pensando, Dios se olvidó de mí. Vivimos pensando, Dios no tiene tiempo para mí. Vivimos desgraciándonos y vivimos creyendo que Dios no llega a tiempo. ¿Y cómo no va a llegar a tiempo si permitió que su hijo pagara un precio tan alto? Piénselo por un momento. Dios fue tan bueno con nosotros, con la humanidad toda, que envió a su hijo a pagar este precio. Dice en Hebreos, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. La cruz fue necesaria para poder exhibir la redención del hombre. No había cómo hacerlo a menos que Cristo pasara por la cruz. Así que ahora, cuando tengas una necesidad, que seguro todos tenemos necesidades, dice, acérquense con confianza al trono de Dios, porque Él los ayudará, porque es bueno y los ama. Esto es tremendo, es fuerte, es maravilloso, es tan grande saber que contamos con el amor incondicional de Dios. Y cuando tenemos un problema, y cuando nos sentimos en angustia, y cuando nos sentimos en derrota, y cuando sentimos que el mundo se nos viene abajo, y cuando hay una necesidad, podemos acercarnos en confianza. Y confianza en Argentina es decirte che. Yo sí tengo confianza. Es algo, una palabra que me cuesta mucho cuando estoy en el extranjero, cuando he vivido en el extranjero, de dejar de decir che, porque una persona con la que tengo confianza, a esa persona le tengo que decir che. Bueno, a Dios no le digo che, pero acercarme con confianza, como se acerca un hijo a un padre. Entre argentinos es che. Mis hijos, por lo menos mi hija menor, me dice che, ma. Y eso es como mucha confianza, ¿no? Una relación muy estrecha.
En otros países se dirá de otra manera, pero acerquémonos con confianza a nuestro Padre cuando hay una necesidad, porque Él quiere ayudarnos, porque es bueno y porque nos ama. Gloria al Señor por la cruz. La cruz fue necesaria. Sin la cruz, sin el sacrificio de Jesús, no hubiésemos podido restablecer la relación con el Padre, no hubiésemos podido resolver el problema legal que teníamos con el Dios Padre, y mucho menos exhibir la redención, el pago de la deuda que teníamos con el Padre. Pero a través de la cruz tenemos ese acceso libre al trono de Dios y podemos acercarnos con confianza. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, quiero orar en estos minutos. Quiero pedirle a Dios para que toque tu corazón, y si te sentís en necesidad, este es el momento. Y si estás alejado de Dios, este es el momento para reconciliarte. Y si pensás que Dios no te va a aceptar, es una mentira del diablo. Dios está con los brazos abiertos. Pero vamos a orar para que recibas en esta tarde salvación, liberación, sanidad, lo que estás necesitando. Vamos a acercarnos con confianza al trono de Dios, como dice su palabra, porque Él nos ama y Él quiere ayudarnos. Vamos a tomarnos de esa promesa, pero mire, así con los dientes, agárrese fuerte de esa promesa, créala y vea los resultados de confiar en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, gracias porque traes el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque estás en este lugar, en esta casa, y también estás en cada hogar, en cada lugar que se abre para escuchar esta palabra. Y en esta hora, Señor, nos volvemos en contra de todo espíritu inmundo que se ha levantado en las mentes y en los corazones para traer confusión, para traer ideas que no son tuyas, para hacer creer, Dios mío, a la persona que está del otro lado, que tú no perdonas, que tú no das oportunidad, que tú no estás disponible. Señor, en el nombre de Jesús me vuelvo contra todo principado, contra todo espíritu de las tinieblas, y le ordeno que suelte las mentes, los corazones. Le ordeno a todo espíritu de control mental que ahora retroceda al abismo y sin retorno, para que haya libertad en tu pueblo, libertad en aquellas personas que te necesitan, aquel que no te ha conocido, que hoy pueda decirte acepto como Señor y Salvador de mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, tú perdonas pecados, tú traes libertad, y en esta tarde noche, Señor, yo ruego que extiendas tu mano y tu Espíritu Santo llegue, Dios mío, a los lugares en donde están escuchando en este momento, y los espíritus inmundos retrocedan para nunca más volver. Espíritus inmundos de tormento, de dolor, de enfermedad, ahora retrocedan en el nombre de Jesús al abismo y sin retorno, para que haya libertad en el pueblo de Dios y podamos tomar estas verdades, Señor, en nuestro corazón, en nuestra alma, podamos, Dios mío, salir de la cárcel de oscuridad, de la cárcel, Dios mío, de tormento. En el nombre de Jesús, hoy se abran esas cárceles para que usted pueda gozar la libertad que el Padre pagó a través del Hijo, que en esta hora usted pueda ser libre en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz para nuestra redención, para nuestra salvación, para nuestra liberación, y hoy esa sangre cae sobre tu vida, hoy esa sangre cae sobre tu alma, hoy esa sangre te limpia de todo pecado, hoy esa sangre te hace libre de toda atadura espiritual. La sangre de Cristo hoy se derrama sobre tu vida para traer sanidad, salvación, liberación, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Hoy delante del trono de Dios nos acercamos con confianza para clamar, interceder y pedir que sea la sangre del Cordero que traiga libertad, que traiga sanidad y que traiga liberación. En el nombre de Jesús, salvación y vida eterna para aquellos que me están escuchando. Señor, obra milagros en el cuerpo, obra milagros en la mente, Dios mío. Rompe cadenas en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, con confianza, delante del trono con confianza. Rogamos, Señor, que obres milagros, que sorprendas a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos, de herencia familiar, de locura, de tormento, retrocedan en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que ha venido para atormentar, ahora en el nombre de Jesús le ordenamos que retroceda. Padre, que haya ángeles de alto rango en este momento, descendiendo a la tierra, trabajando, Señor, rompiendo cadenas, trayendo, Dios mío, la libertad. Un ejército de ángeles que peleen la batalla a favor de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que desciendan del trono. Ángeles que han sido asignados para esta hora. Ahora, Dios mío, nosotros rompemos actas, títulos, decretos que el enemigo ha levantado en nuestra contra.
de manera ilegal, Señor, para mantenernos presos. Hoy rompemos, Señor, esas actas y declaramos libertad en tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Libertad, Dios mío, para avanzar. Libertad, Dios mío, para ver sueños cumplidos. Libertad, Dios mío, para ver sanidad divina. Libertad, Dios mío, en la familia, para que haya unidad en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias porque sé que tú obras. Espíritu Santo, derrámate con poder sobre cada uno de los que me está viendo. Derrama tu gloria, Señor, sobre cada persona que me está escuchando. Espíritu de Dios bautiza, Espíritu de Dios llena, Espíritu de Dios restaura, Espíritu de Dios sana. Ten misericordia, Señor, porque tú nos amas. Ten misericordia de tu pueblo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, Señor, atamos al espíritu de venganza, al espíritu de retaliación, espíritus que se levantan en contra nuestra a causa de la predicación de tu palabra. Y declaramos, Dios mío, que ángeles que nos cubren, que nos guardan. Declaramos, Dios mío, que hay un manto de invisibilidad sobre cada uno de nosotros, aquí en esta familia, en contra de dardos del enemigo. Espíritus inmundos, Dios mío, que se levantan con brujería y hechicería. Los atamos en el nombre de Jesús y declaramos inoperante todo trabajo de brujería y hechicería. Cae en tierra ahora en el nombre de Jesús y queda deshecho para la gloria de Dios Padre. Somos libres, vivimos en victoria para tu gloria y para tu honra, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús y declaramos que hecho está. Amén y amén, gloria a Dios, amén. Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por poder estar a través de las redes sociales y traer una palabra de parte de Dios. Es una bendición para nosotros poder compartir de alguna u otra manera lo que el Señor está haciendo. En este tiempo estamos recibiendo también testimonios de hermanos que están siendo libres, hermanos que están siendo sanados, hermanos que están siendo prosperados. Bueno, testimonios varios estamos recibiendo de las personas que estamos ministrando y damos gloria a Dios por eso, damos gloria a Dios porque Él es bueno y continúa bendiciendo a su pueblo. Si usted quiere escuchar estos mensajes, puede ir al canal de YouTube, Cintia Agüero. Ahí estamos tratando de subir la mayor cantidad de mensajes que podemos. A veces el tiempo es corto, estamos viajando mucho, pero sabemos que ustedes están ahí y queremos acercarles palabra de Dios cada semana. Así que es un placer poder estar este domingo también festejando esta fiesta del Pesaj, ¿no? La Pascua del Señor, donde somos libres del pecado, libres de la opresión del diablo, libres del pasado, para predicar, para hablar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y gloria a Dios por esa cruz, porque esa cruz trajo libertad, esa cruz trajo bendición. Así que el Señor les bendiga mucho, si el Señor lo permite. El domingo próximo vamos a estar por este medio, vamos a tratar de avisar las iglesias donde vamos a estar para que pueda acercarse si que está cerca. Y bueno, si este mensaje lo bendijo, por favor compártalo con alguien, algún familiar, algún amigo, alguien que lo necesite. Estamos celebrando la fiesta de la libertad, la fiesta donde Cristo pagó un precio para que nosotros gocemos de la vida. Un abrazo grande y será hasta el próximo domingo, Dios mediante, si así lo permite. Bendiciones y nos vemos.